el sistema de unidades y habíamos empezado una tabla dimensión, símbolo, digamos el sistema internacional o métrico absoluto, en inglés científico. Por acá tenemos el gravitacional relativo o técnico, y teníamos aquí el sistema MKS o métrico gravitacional o métrico relativo, y teníamos por aquí el inglés técnico. Y habíamos hablado de longitud, tiempo, y habíamos definido las unidades básicas: metro, pie, la cual no se va afectada por la aceleración de la gravedad, y el tiempo, el segundo, que es una medición indirecta de rotación. Y hasta ahí habíamos llegado. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de masa, fuerza, trabajo, esfuerzo, presión, potencia, etcétera, 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 porque la lista llega infinita por allá abajo. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí aparece entonces la ley de gravitación universal, que habíamos dicho que F era igual a G por M entre R al cuadrado, que W era igual a mg, y de ahí es donde surge la diferencia entre los absolutos y los relativos, porque la masa de un cuerpo es absoluta en el universo, mientras que el peso es relativo porque depende de la magnitud del campo gravitacional. Entonces, en los sistemas absolutos se define la unidad de masa, y es la unidad del kilogramo, y aquí entonces también se conoce como masa, longitud y tiempo, que son las unidades o dimensiones fundamentales de la mecánica. No son las únicas dimensiones, aquí ya no estamos ampliando. En computación hay nuevas dimensiones, en ingeniería eléctrica hay otras, como intensidad de una corriente eléctrica y un campo magnético y cosas así por el estilo. Pero estas son las unidades básicas de la mecánica. Etcétera, etcétera. Así que cuando ya usted tiene estas tres básicas definidas, las otras van a ser compuestas. Por ejemplo, para un sistema de masa constante F igual a M por A, usted tiene que la fuerza sería la masa en kilogramos por la aceleración en metros entre segundo al cuadrado. Ya tiene las dimensiones de esto, que es una variable dinámica y esta es una variable cinemática.
Así es que cuando usted tiene eso, kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, esa combinación de unidades básicas recibe el nombre de Newton, y Newton es una unidad compuesta. Trabajo, fuerza por distancia, Newton por metro. ¿Alguien sabe cómo se llama esa combinación? Excelente, joules. Presión o esfuerzo, fuerza entre área. Así que sería Newton entre metro cuadrado. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Excelente. Y potencia sería joules en 3 segundos. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Watts. Muy bien. Y así podemos seguir definiendo unidades compuestas de las 3 unidades básicas. Por ley en Panamá adoptamos este sistema, pero no lo cumplimos todo. Aprobamos leyes y vamos para adelante. Porque cuando usted va al supermercado y va a comprar arroz, ¿qué tendría que decir? Deme 2 newtons de arroz. Y si usted va a decir, deme 2 newtons de arroz, lo van a ver como extraterrestre. ¿Sí o no? Pero la unidad de fuerza en el sistema internacional que aprobamos por ley en este país es ¿qué ocurre? A veces combinamos cosas del sistema métrico absoluto con el sistema métrico gravitacional. Y la unidad de fuerza, aquí a esto también se le llama FLT, porque las unidades básicas son la fuerza, la longitud y el tiempo, y la unidad de fuerza es el kilogramo. Este kilogramo de aquí y este kilogramo de aquí son iguales, no. ¿Por qué? Porque este kilogramo está midiendo masa y este kilogramo de aquí está midiendo fuerza. ¿Ok? Y somos bilingües y va a estar súper ahí. Usted encuentra el precio del jamón en libras y en kilogramos. ¿Y en qué se lo están vendiendo? En esta unidad de aquí. Pero por cuestiones de el estilo, en el factor de conversión se encuentra que un cuerpo que tiene un peso de 10 kilogramos tiene una masa de 10 kilogramos. Cuando usted coloca ese cuerpo sobre la balanza, lo que está determinando es esto de aquí. Pero esto de aquí no lo podemos relacionar directamente con esto. Esto de aquí lo podemos relacionar con esto y después con esto podemos obtener esto. Pero por los factores de conversión resulta ser que un cuerpo que tiene un peso de 20 kilogramos va a tener una masa de 20 kilogramos y nos ahorramos las conversiones. ¿Vamos bien? Este sistema yo ya no ha caído en desuso. Hay mucha literatura que todavía viene de España, que viene en este horrible sistema. Y si ya usted tiene estas cosas, la unidad de masa aquí, entonces la masa sería fuerza entre área. Así que sería, entre aceleración sería kilogramos por segundo al cuadrado entre metro, que ya son las 3 básicas, y eso recibe un nombre espantoso de unidad técnica de masa. Y ni los españoles usan la unidad técnica de masa y hacen un popurrí de cosas espantosas, porque ¿qué hacen? Combinan simultáneamente unidades de diferentes sistemas y en la actualidad eso no se recomienda. Cuando usted va a resolver un problema debe adoptar unidades que sean consistentes con un solo sistema de medida. O trabaja en métrico absoluto o trabaja en métrico gravitacional. No combinar cosas
de un sistema con otro. Así que primero hay que convertir a las unidades. Aquí, por ejemplo, el trabajo es kilogramos metro, el esfuerzo lo miden en kilogramos sobre centímetro cuadrado y la potencia la miden en algo que le llaman caballos de vapor. Caballos de vapor, que no es lo mismo que caballos de fuerza. ¿Ok? Muy bien. Todavía hay literatura que viene de España con este espantoso sistema. Por suerte nosotros adoptamos este, pero no lo cumplimos. Una modista va a comprar tela, ¿y en qué la compra? ¿Y en qué deberían vendérsela por ley? En metro, pero dígale a una modista que compre tela y lata, no sabe ni cuántas tiene que comprar. Cuando nos cambiaron al sistema, el primer cambio traumático fue la gasolina, que antes nos la vendían en galones y ahora la venden en litros. Y era un trauma, no van a cobrar de más. Ya eso pasó hace años y ya aceptamos el litro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Pero todavía hay algunos libros que especialmente que vienen de España vienen en este horrible sistema. Pero este kilogramo de aquí, bueno, y este kilogramo de aquí, bueno, no son iguales porque uno mide masa, otro mide fuerza. A veces que a este se le pone el apellido de kilogramo fuerza y a este de aquí se le llama kilogramo masa. Y este de aquí, horrible. ¿Por qué? Porque usted va al súper y dice, deme 3 kilos de arroz. ¿Y está hablando técnicamente de manera correcta? No. ¿Por qué? Porque hay kilogramos, hay kilómetros, hay kilopascales, hay kilonewton, hay kilómetros. Y usted dice, deme 1 kilo de arroz. ¿Qué es lo que está diciendo? Deme 1000 veces tal cosa de arroz. Pero para peso lo aceptamos y nos entendemos. Para la demás sí tenemos que decir kilogramos, digo kilopascales, kilonewton. Pero técnicamente kilo en un sistema numérico decimal lo que significa es 1000. Usted llega ahí y que deme 10 kilos de arroz, deme 1000, no sé, de arroz. Pero lo aceptamos y lo entendemos para peso únicamente. Para las demás, kilómetros, kilopascales, kilonewtons, excepto para el peso que lo hemos abreviado a kilos y nos quedamos contentos con el kilo. Bien. El sistema de inglés técnico, que es lo que usan los norteamericanos, la unidad de fuerza es la libra. Ya tenemos fuerza, longitud y tiempo. La masa va a ser una unidad compuesta o derivada. Libra por segundo al cuadrado entre pie, eso recibe el nombre de slug. A los españoles también le ha entrado el Spanglish, una de las últimas literaturas que encontré. Ya no le estaban llamando UTM a esto. ¿Cómo le estaban llamando? Slug métrico. Pero bueno, Spanglish afecta hasta a los españoles. Aquí el trabajo se mide en libras-pie, el esfuerzo se mide en algo horroroso que se llama PSI, que significa libra sobre pulgada cuadrada. Y hablamos muy mal, porque cuando usted va a esta cosa, qué sé yo, ¿cómo pide eso? Deme un tanque de qué? De 25 libras de gas. ¿Eso pesa 25 libras? No. No pesa 25. Eso es un recipiente que fue llenado hasta que alcanzó una presión interna de 25 PSI.
Pero en nuestro folclore decimos que tenemos un tanque de 100 libras, un tanque de 60 libras, un tanque de 25 libras. Hablamos mal y nos entendemos y a veces llega un vivo y dice, estos no saben lo que están hablando, vamos a confiarlo. Y usted llega a la estación de gasolina y dice al dependiente, ponle 30 libras a los neumáticos. ¿Me está hablando usted correctamente? No, pero si usted le dice al dependiente, ponle 30 PSI, se lo va a quedar mirando raro. ¿Vamos? Pero bueno, así anda este país, hablamos mal y a veces nos entendemos y a veces nos confiamos por estar hablando mal, pero como ingenieros usted tiene que acostumbrarse a hablar un lenguaje técnico correcto para que las cosas no estén sujetas a interpretación. Y las unidades forman parte básico de eso. Y aquí la potencia se mide en HP. Y viene la canción de Rubén Blades de Chicos Plásticos, que no sé si lo han oído, que dice que los chicos plásticos discuten qué marca de carro es mejor. Y usted lo puede demostrar ahora mismo fácilmente. Usted entra en bmw.com.pa y entra en bmw.com.usa y busca el mismo modelo de carro que fue fabricado en Alemania, y cuando busca las especificaciones de Panamá, ¿en qué le dan la potencia del carro? O se la dan en kilowatts y se la dan en caballos de vapor. caballos de vapor. Y cuando entra el mismo carro con el mismo motor hecho en la misma fábrica, entra en USA y las especificaciones allá en qué están. Caballos de fuerza. Y usted encuentra que en las especificaciones de Panamá dice que el motor desarrolla 198 caballos de vapor y que en Gringolandia desarrolla 200 caballos de fuerza. Entonces, ¿qué marca de carro es mejor? Es el mismo. Es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Unidad. Las unidades en que están midiendo la variable. Así que ellos lo especifican en kilowatts y lo especifican en caballos de vapor. Y usted puede divertirse ahí en muchos sitios web de autos y van a encontrar que los autos europeos, los japoneses vienen en esto, los norteamericanos vienen en esto, a veces los japoneses son muy hábiles y lo ponen en esto y en esto de acá. Ahí está, escoja cuál le gusta más a usted. ¿Vamos bien? Escoja. Pero mucho cuidado, muchas personas confunden el caballo de vapor con el caballo de fuerza. No son Lo mismo. lo mismo, porque uno pertenece al sistema inglés técnico y otro pertenece al sistema NKS. Cuando nosotros vamos a resolver un problema, por ejemplo aquí en el inglés científico, la unidad de fuerza E y la unidad de masa en la libra pasa lo mismo que esto y esto, pasa lo mismo que esto y esto. Cuando ya tienen las tres básicas, libra por pie en 3 segundos, eso recibe el nombre de poundal, y esto no lo voy a desarrollar, lo usaban los ingleses, ya lo descartaron los ingleses cuando se unieron a la Comunidad Económica Europea, descartaron su horrible sistema y adoptaron ¿cuál? Este de aquí, para poder comerciar con el resto de Europa. Y después vino el Brexit, pero ya habían hecho la inversión a esto, ya no regresaron a esto. Pero ellos, para poder comerciar con el resto del mundo, entonces las unidades son importantes. Aquí en Panamá nos han confiado en épocas milenarias. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo clásico de esas cuestiones. Los comerciantes panameños de trigo para hacer arroz dicen que el trigo en Europa y en Canadá es más caro que el trigo en Estados Unidos. Bueno, no nos vamos a Europa, vamos a decir que Canadá y Estados Unidos, ¿de dónde preferían comprar el trigo? En Estados Unidos, no en Canadá. ¿Y qué pasaba
en Estados Unidos usan ¿qué sistema? Inglés. Este. ¿Y los canadienses qué sistema usaban? Este. Entonces usted tiene una tonelada. Una tonelada. 2.000 libras. Esto es USA. En Canadá, una tonelada, 1.000 kilogramos. Pero cuando buscamos la conversión, un kilogramo es 2.204 libras, así que esto es igual a ¿qué? Son Así que si te dan el precio de este, o el precio de este, y la libra de trigo cuesta lo mismo, ¿cuál te va a ser más caro? Aparentemente. Te dan el precio por tonelada. ¿Cuál va a ser más caro aparentemente? Estados Unidos. El de Canadá. Pero tenían el mismo precio unitario. Pero ahí no estaba el problema. ¿Dónde estaba el problema? Comprabas, no encontrabas trigo en Estados Unidos y te habías obligado a comprar trigo en Panamá. Vamos a decir que comprabas 10 toneladas. ¿Estabas comprando cuánto? Bien. Pero cuando llegabas al puerto panameño en manos de los gringos, ¿en qué medían ellos eso? La libra. ¿Ah? En libras. ¿Y cuánto le entregaban al comerciante? 20.000. Porque le entregaban ¿qué cosa? Listo. Y en el camino, ¿cuántas libras se perdían? 2040. Y eso entonces los estibadores en el puerto lo vendían en el mercado negro y ganancia total. Y los comerciantes no querían comprar en Canadá porque decían que era más caro. El comercio mundial ha tenido que ejercer esas cosas y a esto ahora mismo le llaman, antes le llamaban tonelada corta y a esta le llamaban tonelada larga, pero que tiene que ver corto y largo con peso. Así que a esta le llaman tonelada y a esta le están llamando tonelada métrica. Y la tonelada métrica está en estas unidades, pero trabajan en este sistema de acá. Así que mucho cuidado. Y eso fue típico aquí en Panamá porque no hablaban de cuántas unidades eran, sino hablaban de 20 toneladas. ¿Cuántas son 20 toneladas? Yo trabajo en el sistema inglés, son 20.000 libras. Pero compré en toneladas, pero no lo compré en toneladas, lo compré en toneladas métricas. Y pagué más por eso. Y decían que era más costoso, cuando el precio por libra era el mismo, pero te estaban dando más. Así que a veces la ignorancia causó muchas ronchas y muchos problemas de interpretación y cosas. Fíjate que por ley, y no la cumplimos, todos los productos alimenticios, farmacéuticos, ¿qué tienen que estar? En español. Vaya usted al barrio chino. Hay un pocotón de productos que están en ¿qué? En chino. ¿Cumple con la ley? No. Pero estamos felices y llegas allá y te dice, esto está bueno, cómpralo. Y tú no compras, no sabes ni qué estás comiendo, pero está bueno. ¿Sí o no? Hay productos que están en árabe. Te lo dan por referencia, mira esto, cómpralo, está bueno. No sabes lo que tiene. Por ley no la cumplimos. Entonces yo no sé para qué a veces aprobamos ley. Estamos bien. Entonces, la moraleja de esto es que cuando usted va a resolver un problema, generalmente nosotros aquí o resolvemos los problemas
en este sistema con algunas combinaciones de este como este de aquí, o resolvemos el problema en unidades del inglés técnico. Si un problema está en unidades de inglés, lo resolvemos en unidades de inglés. Y si un problema está en unidades métricas, lo resolvemos en unidades métricas. Pero el problema se resuelve en las unidades básicas del sistema. Por esa razón, cuando usted tenía problemas de física en la escuela secundaria y la velocidad estaba en kilómetros por hora, ¿qué hacía? Lo transformaba a metros por segundo, porque kilómetros y horas son las unidades básicas. Igual, si tenía una velocidad en millas por hora, ¿qué hacía con eso? Lo transformaba a pies por segundo, porque no podía, en teoría, resolverlo en unidades que no fueran las unidades básicas. ¿Estamos muy bien? Entonces aquí están nuestros sistemas de unidades. En la parte primera de estática no es tanto, porque nada más trabajamos con masas y fuerzas, pero en la parte de dinámica sí se trabaja con todas estas cosas. ¿Alguna pregunta antes de borrar el tablero? Ok, muy bien. Profe, allá dice esfuerzo y... Esfuerzo, presión. Gracias, profe. ¿Qué es fuerza entre áreas? Bien. Vamos entonces a entrar. La mecánica tiene algunos principios fundamentales, como son las leyes de Newton, que son la primera ley, la segunda ley, la tercera ley y la ley de gravitación universal. Así que son las bases de la mecánica. Así que la primera ley de Newton dice que cuando la resultante de fuerzas sobre un cuerpo es cero, el cuerpo permanece en reposo absoluto o se mueve en línea recta con velocidad constante. La segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Que la primera ley de Newton y eso es lo que da origen a la diferencia entre sólidos y esto por aquí se llama la mecánica lagrangiana y esto por acá se llama la mecánica euleriana. En nuestro caso vamos a hacer una suposición fundamental en este curso. ¿Y cuál es la hipótesis que vamos a tener en todo el curso? Que la masa va a ser ¿cómo? Constante. Y si la masa es constante, esta cosa que tenemos aquí es cero, porque la derivada de una constante es Cero. Y tenemos un caso particular de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a m por a, pero eso solamente es válido si la masa es. Por ejemplo, le mencioné cuando estaba ahí, fue la NASA ya, y que la mayoría de la gente fue rechazada porque asumió dos cosas. Uno, que la aceleración de la gravedad, ¿cómo era? Constante. ¿Y qué otra cosa asumió? Que la La masa del cohete, ¿cómo era? constante. Constante. ¿Puede usted, al lanzar un cohete al espacio, usar esta ecuación? No. Porque el cohete va consumiendo combustible y su masa va disminuyendo. Entonces ese es el concepto. ¿Qué hipótesis hay en lo que estás planteando para formular la solución de un problema?
Si tienes un problema de masa variable y usas esto, está de más decir que los resultados van a ser totalmente incorrectos. Porque empezaste con una hipótesis o una suposición que no era válida. Si no es válido, los resultados menos van a ser correctos. ¿Estamos bien? Pero en este curso básico asumimos que la aceleración de la gravedad es constante, 9.81 metros por segundo al cuadrado del sistema métrico, 32.2 pies por segundo al cuadrado del sistema. Y la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. Todo cuerpo al ser sometido a una fuerza presenta una reacción de la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido opuesto para mantener el Equilibrio. bien. La ley de gravitación universal, ya la mencioné aquí, F igual a G por M entre R al cuadrado, y para nuestro caso es la aplicación de que el resultado es peso igual a mg, y que la masa es invariante, pero que el peso es relativo a la magnitud del campo gravitacional. Por otro lado, tenemos algunos principios básicos, que es el que tenemos que trabajar con vectores. Esto es un vector, esto es un vector, esto es una cantidad escalar. Las cantidades escalares solamente tienen magnitud. Las cantidades vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Entonces ya no podemos usar el álgebra aritmética simple, tenemos que usar el álgebra vectorial. Y otra de las cosas que nosotros vemos aquí que es básico es lo que se llama el principio de transmisibilidad. Si yo tengo un cuerpo y sobre ese cuerpo está actuando una fuerza, la fuerza no tiene un punto de aplicación definido, porque el efecto sobre el cuerpo va a ser el mismo si aplicamos la fuerza aquí, aquí o acá. Y a eso se le llama el principio de transmisibilidad, es decir, que la fuerza es un vector deslizante. ¿Eso qué significa? Que lo puedo aplicar en cualquier punto sobre el cuerpo. Por supuesto, no lo vamos a aplicar fuera del cuerpo. Su peso no lo vamos a aplicar ya en aquel árbol de allá afuera. Su peso va a estar actuando sobre esta losa, no sobre este árbol. Aparte de eso, la línea de acción de su peso es vertical. Así es que, cuando tenemos estas cosas, a eso se le llama el principio de transmisibilidad, porque la fuerza, que es un vector deslizante, y la podemos aplicar en cualquier punto de su línea de acción sin alterar el resultado de lo que hace esa fuerza sobre el cuerpo. Y el otro principio es la ley del paralelogramo. Y tenemos entonces que la ley de paralelogramo empieza a definir operaciones vectoriales. Así que vamos a ir con la ley del paralelogramo. ¿Qué operaciones vectoriales tenemos? Suma de vectores. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar alguna vez de resta de vectores? La resta de vectores no existe. Solamente existe la suma de vectores. Para restar un vector le sumamos el vector opuesto. Pero no podemos restar, solamente podemos sumar. Existe la operación de un escalar por un vector. Existe el producto escalar entre dos vectores. Y existe el producto vectorial entre dos vectores. El resultado de un producto escalar entre dos vectores es una cantidad escalar, y el resultado del producto vectorial entre dos vectores es un vector. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez división de vectores? No, pero algunos de ustedes en los exámenes me dividen dos vectores. Y está haciendo una operación que no existe. Así que mucho cuidado con esas operaciones vectoriales. Vamos a empezar entonces con la ley del paralelogramo, que define las reglas de las sumas de vectores.
Vamos a decir que tenemos dos vectores. P y queremos encontrar la resultante de esos dos vectores. Y a veces le ponemos una flechita arriba para recordar que es un vector. Así que la ley del paralelogramo, ¿qué dice? Bueno, que usted agarra este, lo pone aquí paralelo a este, por eso se llama paralelogramo. Y este lo pone aquí. ¿Y qué se le formó? Un paralelogramo, eso no es un rectángulo. Para que sea rectángulo, el ángulo este de aquí tiene que ser ¿cuánto? 90. Y no sabemos cuánto vale. Es un paralelogramo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y que si unimos este inicio de aquí con esto de allá, eso va a ser la resultante. La diagonal del paralelogramo va a ser la. Y de ahí nos salen dos triángulos. Este de aquí, P, y este de aquí, Q. Vamos a ponerle un ángulo distinto para que no parezca ángulo recto. R, es decir, ahí tenemos que P más Q igual a R. O tenemos este otro triángulo. Q, P, R, es decir, Q más R más P ¿ok? Así que, ¿qué significa eso? Que la suma de vectores es conmutativa. No importa en qué orden lo sumo. Este más este igual a este, o este más este igual a este de acá. No importa en qué orden lo sumo, voy a obtener el mismo. De ese paralelogramo resultan dos triángulos, un triángulo inferior y un triángulo superior, y en ese triángulo hay 6 elementos: alfa, beta, delta. Que son 3 lados y 3 ángulos. Y para resolver eso usamos métodos trigonométricos, ley del seno y ley del coseno, que se supone que ustedes estudiaron en la escuela secundaria en cursos de trigonometría. Y la ley del seno, que dice que el seno de beta es a la magnitud de P, como el seno de delta es a la magnitud de R, como el seno de alfa es a la magnitud de Q. O la ley del coseno, por ejemplo, R al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado menos 2P por Q por el coseno del ángulo entre ellos. O por ejemplo,
P al cuadrado es igual a R al cuadrado más Q al cuadrado menos 2RQ coseno de Q y R beta, o Q al cuadrado igual a R al cuadrado más P al cuadrado menos 2RP coseno de el ángulo entre R y P. Ahora después hago un ejemplo numérico. ¿Estamos bien? Ahora tengo una teoría. Ley del seno y ley del coseno. Y la ley del paralelogramo define la suma de vectores. Si usted tiene esto, A menos B igual a C, y tiene A y tiene B, esto es una resta, y eso es que es igual A más menos B. Entonces este de aquí sería A y este de aquí sería menos B, y a esto ¿qué le aplica? La ley del, porque la resta de vectores no está definida. Se le suma el vector opuesto. ¿Y qué es un vector opuesto? Aquel que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Vamos a ver hasta aquí. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos con problemas de libro. ¿Qué hemos visto hasta este momento del libro? Hemos visto el capítulo 1, definición de qué es mecánica, las leyes básicas. Hemos visto sistemas de unidades, inglés, conversión de unidades, ya eso lo vimos. Ahora estamos en estática de partículas, resultante de fuerzas. Y vamos a ver, resultante de fuerzas, vamos a buscar un problema de ejemplo. Cuando tenemos tres vectores involucrados y queremos la resultante de dos de ellos, el método más conveniente son los métodos trigonométricos usando la ley del paralelogramo. Esto. Así. Problema 2.5. Se pretende sacar una estaca del suelo por medio de dos cuerdas, como se muestra en la figura. Se sabe que el ángulo alfa es de 30 grados.
Nos piden la magnitud de la fuerza P de tal manera que la resultante resida sobre la estaca sea vertical y la magnitud de la resultante. ¿Qué tenemos? Que F más P es igual a, Profe, el ángulo que está es 25 grados. sí, Z igual a 25 grados. Así que usted, ¿qué tiene ahí? Grados, esto es F, y luego nos dicen que esto de aquí es y que esto de aquí es vertical, que esa es la resultante, y que esto más esto es igual a esto. Y ahí tenemos la ley del paralelogramo, ya el triángulo de fuerzas. Cuidado, porque a veces me hacen ni que esto. El perro mordiéndose la cola y dando vueltas y no va a estar en equilibrio. Esto más esto igual. La resultante va desde el inicio del primer vector hasta el extremo del segundo vector. Para analizar eso por medio de la ley del paralelogramo, entonces completamos la información. Obsérvese que este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 25. ¿Y qué relación existe entre ángulo y este? ¿A eso cómo le llamaban? Excelente, alterno interno. Cuidado que a veces ustedes han estudiado cosas y después que lo estudian, curso dado, curso aprobado, curso olvidado, y después les sale la bruja y que yo no me acuerdo de eso. Ya el Ministerio de Educación te dio el diploma y dice que usted lo sabe. Bien. Por lo tanto, todo este ángulo, ¿cuánto vale? 25. Más este, ¿cuánto vale? 180 grados. Así que ese vale, ¿cuánto? 25. 180 menos eso, vale 125 grados. Y más este, ¿cuánto vale? 180, por lo tanto, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 30. Y este son iguales porque son como alternos. Muy bien. Ya tengo mi triángulo de suma de vectores, F más P igual a R. Queremos encontrar P. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos a P? El coseno. Ley del seno. Excelente. Así que decimos que P es a él seno de 25 como F es a él seno de 30. Así que P es igual a 120 por el seno de 25 entre el seno de 30. Profe, Dígame. una consulta. Dígame. ¿Por qué usted colocó los 25 grados afuera? Al formar el paralelogramo de ese lado. Yo sabía este.
Este no lo sabía. Este es mi dato. Pero ¿qué sabemos de este y este? Que son iguales porque son alternos internos. Okay. ¿Qué información tengo? Esta y esta. Esa es la información que tengo. Con eso tengo que obtener el resto. Porque para poder resolver el triángulo necesito 3 elementos mínimos. ¿Vamos? Aquí obtuve 4. Este y este alternos internos. Este y este alternos internos. Este igual a 180 menos este menos este. Y este más este igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180. Trigonometría elemental básica, geometría básica. Bien, así que P sería igual, vamos a ver, aquí 120, 25 seno por 30 seno enter. $1.42838 newtons, porque estamos en unidades del sistema internacional o métrico absoluto, alfa P. ¿Cómo encuentro R? ¿Ah? Hay que ser eficiente. Lo voy a hacer de dos maneras, de manera eficiente y de manera ineficiente. ¿Cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser ineficiente? La cantidad de tiempo. El Tiempo. ¿Cuál es la manera más rápida de encontrar R? Es el seno. Pero se lo voy a hacer de las dos maneras. Así que R es igual a 120 seno de 125 entre él seno de 30. Lo voy a hacer de las dos maneras. Este tema tiene la gran ventaja de que muchas veces no hay una manera única de hacer los problemas. Hay un número infinito de maneras de hacer los problemas, de las cuales unas cuantas dan resultados correctos y las otras dan resultados incorrectos. Vamos bien, así que 120, 125 seno por 30 seno. Recuerden que toda respuesta necesita una unidad. Si usted lo hubiera querido hacer por la ley del coseno, que hubiera dicho R al cuadrado igual a 120 al cuadrado más 101.4283 al cuadrado menos 2 por 120 por 101.4283 por el coseno de 125. ¿Cuál es el inconveniente de esta con respecto a esta? ¿Ah? Más larga. No. Con las calculadoras no hay problema. En mi tiempo que no había calculadora sí había diferencia. Y antes uno ponerse a hacer disparates y uno preguntaba cuál es más eficiente. Ahora usted no pregunta eso, va para adelante. ¿Cuál es el inconveniente de ese con respecto a este? ¿Necesitas más datos? No. Hay que sacar la raíz. No. Y están ya en ¿qué? Tercer año de ingeniería. El contagio
Si esto está malo, Todo lo que ¿cómo va a estar esto? malo. ¿Esta tiene contagio o no tiene contagio? Esta es independiente, esta solamente depende de los datos. Esta depende de los datos. Esta de aquí depende de los resultados que obtuvo antes, y si están bien, va a estar bien, y si va a estar mal, Está mal. contagio. ¿Y qué otro inconveniente tiene eso? El manejo numérico. Y cuando hablo de manejo numérico, ¿de qué estoy hablando? Redondeo y truncamiento. Y la pregunta es, ¿cuántos decimales uso aquí? 5. ¿Ah? 5. Estoy usando todos los decimales. ¿Y cómo uso todos los decimales? Ese resultado lo guardé en una memoria de la calculadora. Y eso tiene dos ventajas, porque cuando necesito el resultado, ¿qué hago? Lo llamo de la memoria, no tengo que estar escribiendo, porque a veces tienen el resultado en el papel y en la calculadora meten otro número distinto por el apuro, invierte en el orden de los dígitos o se salta un dígito. Así que la precisión numérica es importante. Ya. El problema ya en la práctica, ¿cuántos decimales usted? Todos. Use la precisión de la calculadora. Esta calculadora tiene 32 bits de precisión. Así que estamos usando los 32 bits. Ustedes en computación saben más que yo de eso. En los tiempos actuales el manejo numérico con una calculadora es imperdonable. Pero la mayoría de ustedes no tienen calculadoras científicas aptas para ingeniería. Desgraciadamente, tienen su calculadora Casio de la escuela secundaria que a veces no tiene ni memoria, a veces no tiene cuántas memorias. A veces una de a milagro y a veces no tiene ni memoria. Pero bueno, la moraleja es use la mayor cantidad de números de dígitos posibles aquí para que no tenga problemas de redondeo y truncamiento. Así que como yo estoy usando la precisión de la calculadora, vamos a ver. Sería 120 al cuadrado. Llamo a P, 101 al cuadrado más 2, 120 por P por 125 cos por estoy muy rápido con la calculadora. Así es que, recomendación, evite contagiarse cuando sea posible. No siempre se puede evitar el contagio. Así que cuando tenga dos opciones, como esta, sin contagio, porque esto solamente depende de los datos. Esta de aquí no solamente es más larga, pero con una calculadora no hay problema, eso se calcula fácil. No solamente es más larga, sino que también depende de qué? De los resultados anteriores. Y si el resultado anterior está bien, el resultado siguiente va a estar bien. Y si el resultado anterior está mal, todo lo que siga de ahí, efecto dominó, va a estar incorrecto. Vamos a aprovechar algo porque muchas veces ustedes no están conscientes del alcance de la calculadora.
cuando usted compró su calculadora, leyó las especificaciones de la misma. Bien. Vamos a hacer un experimento de este problema. Vamos a decir que usted no sabe este ángulo. Voy a llamarle phi. Y que usted quiere encontrar ese ángulo. Ya sabe esto. Así que por ley del seno, ¿usted qué diría? Que R es a él seno de phi como F, vamos a usar F, es a él 30. seno de, así que usted tiene ahí que 196.59 entre 120 por el seno de 30 es igual a el seno de phi. Así que el seno de phi es igual a 196.59 120 entre 30 seno entre R. $0.81915. Y tenemos matemática clásica y confusión. ¿Cómo escribo esto? De la siguiente manera. Phi igual a arc seno de 0.81915 o phi igual a seno a la menos 1 de 0.81915. ¿Cuál es la matemática clásica? ¿La primera notación o la segunda? La segunda. La segunda es un desgreño. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Pero desgraciadamente en algunos textos últimamente adoptaron eso y hasta algunas calculadoras la adoptaron y usan estas cosas. Y vamos a explicar por qué esto es de dudosa procedencia. 1 entre x, ¿cuánto es? X a la menos X a la menos 1. ¿Cuánto es 1 entre el seno de x? seno a la menos 1 de X. Y esto a su vez, ¿a qué es igual? A cosecante. Cosecante de x. ¿Qué anda buscando cosecante? ¿Qué es lo que anda buscando? El inverso. Así que no sé por qué algunos matemáticos en los tiempos y hasta algunas calculadoras, hay algunas calculadoras, por ejemplo la HP dice A seno, A coseno, a tangente, hay algunos Casio que usan A seno, A coseno, a tangente, y hay otras Casio que usan seno a la menos 1, coseno. Así que el que tiene eso tiene una notación confusa. ¿Cuántos tienen notación confusa en su calculadora? Así que ya saben, cuidado, porque lo que está diciendo su calculadora no es función inversa, es cosecante. Y usted no anda buscando cosecante, anda buscando función Inverso. Así que en matemática clásica, para evitar esas contradicciones, esto es matemática clásica, esto pero como no hay ley y orden, algunos quieren abreviar cosas, inventaron cosas y después nada más ellos se entienden. ¿Vamos bien? Así que yo voy a usar matemática clásica, pero usted usa su calculadora de acuerdo a lo que quiere. Entonces cuando llegamos aquí, la respuesta de la calculadora, ¿cuál es? Hacemos.
Pero ¿qué sabe usted? Que 25 más 30 más phi debe ser igual a ¿cuánto? 180. Y 25 más 30 más 55, ¿cuánto da? 130. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la respuesta de la calculadora es incorrecta? Y a veces confiamos plenamente en lo que nos dice la calculadora y la calculadora nos echa a la perdición. Si usted leyó las especificaciones de la calculadora, la función seno en qué cuadrantes está definida. O usan las máquinas sin saber qué es lo que hacen. ¿Ah? Primero y cuarto. El coseno en qué cuadrantes está definido. Primero y segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como este ángulo, el ángulo original era de, ¿en qué cuadrante está eso? En el Segundo. y por eso la máquina no nos va a dar la respuesta del segundo cuadrante, y tenemos que calcularla manualmente. 180. Para que esta suma de 180. Así que la máquina tiene un manual que nadie lee, inmenso, con especificaciones de las limitaciones, porque la inteligencia artificial tiene sus límites. La máquina no sabe en qué cuadrante está el resultado y no le puede dar todas las respuestas posibles. En el caso del seno, la respuesta la da o en el primero o en el cuarto cuadrante. Y si el ángulo no está en el primero o en el cuarto, la máquina no le va a dar la respuesta correcta. Todavía la inteligencia artificial no es tan inteligente a veces en muchos casos, porque eso complicaría las cosas. ¿Estamos bien? Pero eso no significa que esto no sea útil. ¿Estamos bien? Así que, ¿cuál es la moraleja? ¿Confiamos 100% en lo que dice la máquina o tenemos que analizar resultados? Analizar el resultado. ¿Hay que? Analizar. Bien. Digamos, una prueba, ¿cómo uno podría saber que el resultado que te da la máquina es más grande de 40%? Tienes que verificar que la suma de los plano interno sea 80. 180 grados. Si tú te basas de que no se pueda verificar. ¿Qué sabemos? Que el ángulo más grande tiene que ser opuesto al lado más grande. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, moraleja, no se puede confiar plenamente en un 100% de una calculadora. Hay cosas en que la calculadora falla. Y falla porque cuando hay varias alternativas, el que programó la calculadora dice, bueno, vamos a programar esta alternativa, no las vamos a programar Todo. todas. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta sobre el problema? Bueno, ya están en capacidad de hacer los problemas del libro. Hice el 2.5 del 2.1 al 2.20. Que son ley del seno, ley del coseno, ley del paralelogramo. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta antes de borrar el tablero? Ok. Pero ¿cuál es el procedimiento? Hacer esto. ¿Y esto qué nombre recibe? Diagrama de cuerpo. Y ya la figurita esta no nos sirve ni nos interesa. Pues vamos a nuestro diagrama aquí.
Muchos de ustedes quieren hacer los problemas sin haber definido el diagrama de cuando tenemos más de dos vectores, por ejemplo, A más B más C igual a R. Usar la ley del paralelogramo sería extremadamente tedioso y largo. ¿Por qué razón? Porque tendría que empezar a aplicar la ley asociativa. Primero haría esto y después por la ley del paralelogramo encuentra este y después con este y este encuentra este. Y si el número de vectores aumenta, la cosa se pone más complicada y larga. Pero la ley del paralelogramo es la que define la suma de vectores. Así que, ¿qué hacemos cuando tenemos más de dos vectores? Echamos un paso para atrás y hablamos de componentes. Así que vamos a hablar de componentes. Originalmente dijimos esto. Que P más Q era igual a ahora vamos a decir que R va a ser igual a P más Q. Y teníamos aquí y podemos decir muchas cosas. Que este más este. Que este más este es igual a este. Que este más este es igual a este. Que este más este es igual a este. Y a esto se le llaman las componentes del vector. Cuando el triángulo que se forma no es un triángulo rectángulo, a eso le llamamos las componentes oblicuas. ¿Y cuántas componentes oblicuas tiene un vector? Infinitas. Verás, aquí tengo dos ejemplos. Este triángulo no es rectángulo, este triángulo no es rectángulo. Pero cuando el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo, este es de gran utilidad. Y esas componentes reciben el nombre de componentes rectangulares. ¿Okay? Así que nosotros podemos descomponer un vector en un número infinito de maneras distintas. Componentes oblicuas, pero solamente lo podemos descomponer de una sola manera
que define las componentes rectangulares. ¿Ok? Muy bien. Así que componentes rectangulares. Y existen dos métodos básicos: uno, ángulo, y dos, triángulo. Por ejemplo, si yo tengo aquí F y este ángulo es Z y este ángulo es phi, este de aquí va a ser Fx y este de aquí va a ser Fy, usando este sistema de referencia XY. De tal manera que Fx es igual a ¿qué cosa? A F coseno de Z o F seno de phi. Y Fy va a ser igual a F seno de Z o F seno de phi. Y ustedes a veces no saben cuándo usar seno y cuándo usar coseno. ¿Cuándo se usa seno? ¿Cuándo se usa seno? A ver, aquí F seno de, no, lo escribí mal, coseno. Ahora sí. ¿Cuándo se usa seno? ¿Cuándo se usa coseno? Coseno cuando es adyacente, seno cuando es opuesto. Excelente. Cuando te anda buscando el lado adyacente al ángulo, es con el coseno, y cuando ando buscando el lado opuesto al ángulo es con, y a veces se le da este ángulo de aquí, y a veces se le da este ángulo de acá. A veces lo que nos dan es esta cosa, F, y por ejemplo esto, 4 y 3, que es la inclinación del vector. Y cuando los tenemos los catetos de la inclinación del vector, usamos el teorema de Pitágoras y encontramos la hipotenusa. Así que raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 5. Y por semejanza de triángulos, esto de aquí es Fx y esto de aquí es Fy. Así que Fx es a F como 4 es a 5. Y semejanza de triángulos, Fy es a F como 3 es a 5. Y obsérvese que cuando tenemos semejanza de triángulos, necesitamos los ángulos. ¿No es necesario los ángulos o es irrelevante los ángulos? Irrelevante. Totalmente irrelevante. Sin embargo, cuando se le pone esto, el estudiante no hace esto, que es relativamente simple. ¿Qué es lo que hace? Y empieza, esto no lo sabe, y empieza a decir que tangente de z igual a 3 entre 4, z es igual a tan de 0.75, y después no trabaja aquí. ¿A dónde trabaja? En el ángulo. Y lo que hizo fue hacer el problema más Largo.
¿Vamos bien? Voy a hacer un ejemplo numérico de esto inventado. Así es que, ¿por qué usamos componentes rectangulares? Para facilitar las cosas, porque ahora, ¿qué decimos? Que f vector va a ser igual a fxy más fyj, donde fx y fy son las componentes rectangulares del vector y esas componentes no son vectores, son cantidades escalares que solamente tienen magnitud y es el producto de un escalar por un vector, y estos vectores i, j y k son vectores unitarios que me definen la dirección y el sentido. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted va a hacer sumatoria de fuerzas igual a R, ahora va a ser sumatoria de fuerzas en X igual a Rx, sumatoria de fuerzas en Y igual a Ry, y en vez de trabajar en forma vectorial, ¿cómo va a trabajar? De forma escalar. Pero usted anda buscando R, así que cuando usted tiene por aquí el Rx y el Ry, ¿cómo encuentra R? ¿Cómo encuentra R? Componentes rectangulares. Teorema de Pitágoras. ¿Y cómo encuentra phi? Arquitregente. Inversa. Y al final, ¿qué va a tener? Magnitud, dirección y Sentido. sentido, porque la resultante es un vector, pero no la encontró en forma vectorial, la encontró trabajando de manera más fácil en forma escalar. Así es que echamos un paso para atrás. En vez de estar trabajando con vectores, descomponemos los vectores en cantidades escalares, trabajamos en forma escalar y al final terminamos encontrando el vector. Vamos a hacer un ejemplo de componentes para ver. Okay. 9.25. Bueno, vamos a hacer este breve ejemplo. No voy a poder hacer un ejemplo del libro, este lo estoy inventando aquí. Y vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a decir que tenemos esto. ¿Qué información tengo? La magnitud del vector. ¿En qué sistema de unidades? Inglés. Porque todo problema es qué tengo, qué ando buscando y cómo lo voy a encontrar. Y a veces ese de qué tengo, ustedes se lo pasan por encima y empiezan a buscar las cosas y no saben ni lo que tienen. Y a veces dije, profesor, me falta tal cosa. Digo, pero si no lo tienes, cuando empezaste a resolver el problema, empezaste asumiendo que tenías esa información. Así que, ¿qué información tenemos? La magnitud del vector en el sistema inglés de unidades y la inclinación del vector. ¿Qué hacemos? Semejanza de triángulos. Todavía no. Antes de la semejanza de triángulos, ¿qué hacemos? ¿Ah? Teorema de Pitágoras. Raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado ahora esto de aquí ¿qué sería? Fx y esto aquí sería Fy. Semejanza de triángulos. Fx es a F como
12 es a 13, así que fx es igual a 12 entre 13 por 260. Antes hacía los cálculos mentalmente, ya las neuronas estaban agotadas. Bien. 140. Semejanza de triángulo, FY es a F como 5 sobre 13. 5 es a 13. Sí. Y lo tenemos fácil y rápido. Pero la gran mayoría de los estudiantes cuando tienen esa información, ¿qué hace? Al pendiente de eso. ¿Qué hace? Vamos a ver lo que hace. Busca este ángulo. Y la tangente de phi es qué cosa? 5 sobre 12 es la tangente. 5 sobre 12, así que phi es igual a tan de 5 entre 12 entre 0.41666 y eso es igual a tan 22.6198649. Voy a guardarlo en una memoria. Bien. Pero la mayoría de ustedes, ¿qué hacen? Dice que phi es igual a ¿qué? ¿Y qué está haciendo? Truncando. Redondeo y truncamiento, y eso cosa introduce una distorsión numérica en los resultados. Porque al hacer esto, entonces, ¿usted qué dice aquí? Que fx es igual a f por el coseno de phi y fy es igual a f por el seno de phi. Y vea, si usted usa esto, ¿qué tiene? Fx igual a 260 coseno de 22.6 y que fy es igual a 260 seno de, a ver, 260 22.6 cos por y esas no son las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? 140 y 100. Así que moraleja, cuidado con el manejo numérico. Pero si hubiéramos hecho esto, fx igual a 260 por el coseno de 22.619.864, lo que sea, y fy igual 260 seno de 22.619.864. Vamos a ver, entonces el ángulo lo tengo aquí con los 32 bits de precisión de la calculadora. El ángulo coseno 260 por, dice que esto da. El ángulo seno 260 por, dice que da. Así que ¿de qué estoy hablando? Precisión numérica. Y el redondeo y el truncamiento afecta la precisión.
Y muchos de ustedes a veces hacen los problemas incorrectamente porque el error, ¿te dan propagación de errores en algún curso de ustedes? Sí. Sí. Yo lo tuve que dar allá en el doctorado en métodos numéricos cuando estaba hablando de diferencia finita. Yo lo vi mucho en física en el colegio. La propagación de errores es espantosa y usted no está haciendo nada mal, pero los resultados que va encontrando cada vez son peores. Cada vez que va haciendo un redondeo y truncamiento va distorsionando los resultados. Así que a veces es difícil calificar exámenes porque el estudiante no ha hecho nada mal, pero tiene todas las respuestas incorrectas. Por mal manejo numérico. Así que cuidado con la precisión numérica. ¿Vamos bien? Así que hay calculadoras aptas para ingeniería, otras no tan aptas para ingeniería. ¿Vamos? Ya lamentablemente esta la descontinuaron. HP sacó la HP Prime a colores con touchscreen y guárdale las zonas. Espantosa máquina. La Texas tiene la Encas Spire, no sé qué diablo. Son máquinas muy buenas para ingeniería. ¿Vamos? La Casio hace de todo, para todos. ¿Vamos bien? Pues me imagino que ustedes traen su escuela, su calculadora a la escuela secundaria. En aquel entonces no invirtieron en una máquina decente para ingeniería porque a lo mejor no sabían que querían estudiar ingeniería. Dígame. La calculadora que mencionó, la Texas. Cualquier máquina es buena. El celular, la También es buena. El único problema de eso es que, cuidado, a veces tengo que prohibir los celulares porque se mandan por wifi los resultados de un examen de un a otro. Ah. Aquí yo en 50 años he recibido toda clase de cosas. Una vez estaba dando un grupo de verano y nada más nos veníamos en la clase. Así que armé un grupo de WhatsApp. Y nos comunicábamos por el celular. Así que estábamos en el examen semestral y una persona me dio permiso para ir al baño y puso en el WhatsApp cómo se hace el problema. Yo era el administrador del WhatsApp. A veces yo digo, ven acá, cero seso. Y esperando que alguien le contestara, digo, alguien se atreva a sacar el celular y me entrega el examen automáticamente. Así que regresó con el moco caído porque nadie le contestó nada. ¿Usted no le dio nada? Ah, ¿Usted no le dio nada? no me dio nada, el problema de ella. No hizo nada, llegó, no ni se sentó, me entregó el examen y se fue. ¿Y eso era un problema? No hizo nada. ¿Vamos bien? Sí, profe. Así que yo tengo miles de anécdotas, espero que ustedes no contribuyan a ninguna. Me retiro, voy a escribir un libro de todas las demencias que han hecho mis estudiantes a lo largo de los años. Vamos a pasar lista para ver quiénes fueron que llegaron después de pasar lista.